un podcast hecho por amigos que hablamos acerca de nuestros aciertos y desaciertos en nuestro joven caminar diario con Dios. Hoy tendremos un invitado especial, Alberto Puente, de Sevilla, España. Pero antes quisiéramos animarte a que si no te has suscrito a través de nuestras redes y también de nuestros canales como Spotify, Apple Podcast o incluso nuestra página de internet bosquejospodcast.com, lo hagas y puedas hacerlo. Entonces, acá estamos con Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Antes que nada quisiéramos hacerte dos preguntas para Argentina y toda Latinoamérica hoy. Y las dos preguntas que queremos hacerte es ¿quién crees que va a ganar el Mundial este año? Y la segunda pregunta es ¿por qué Argentina? Entonces, es complicado. Creo que ahora mismo, si se jugase el Mundial ahora mismo, creo que Argentina tendría muy buenas posibilidades de ganar el Mundial, pero hay un problema cuando tienes una racha tan buena. Cuando llegas a 30 y pico partidos, ya es que es cuestión de tiempo que vas a perder uno. Mi pregunta es, ¿vas a perderlo antes del Mundial o vas a perderlo en el Mundial? Entonces yo creo que le vendría bien a Argentina perder un partidito de aquí a noviembre para llegar al Mundial bien. Claro, porque si no llegas como de punto, ¿no? Como que sos el equipo a vencer. Sí. Pero sí, yo creo que Argentina es con Brasil, y si Francia se pone bien de aquí a noviembre, creo que son las tres favoritas. Bien, muchas gracias Alberto por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, contanos un poco acerca de vos, Alberto. Entonces soy Alberto, estoy casado con Ashley, mi esposa desde hace ya 14 años, tenemos 4 hijos, Sergio, Ana Belén, Santiago y Lidia. Llevo en Sevilla desde el año 2012, en ese año plantamos la Iglesia Bautista Fe y esa iglesia sigue vigente, y soy originalmente de Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid. Buenísimo, gracias por estar con nosotros, Alberto. La verdad que apreciamos mucho el tiempo y la verdad que queremos aprovecharte también y aprovechar tu experiencia para poder hacerte algunas preguntas. Y lo primero que queríamos preguntarte, siendo que te estamos conociendo en un contexto donde se está dando una capacitación como el Simeon Trust, un ministerio que ayuda muchísimo en la capacitación de pastores y líderes en la predicación de la palabra de Dios. Queremos preguntarte, ¿hace cuánto que estás predicando, enseñando en tu iglesia local y cómo es que surge esto en vos, este servicio? A veces se da de una forma donde el Señor te pone un llamado, un peso por ir a enseñar directamente, y otras veces puede ser un líder. ¿Cómo fue en tu caso? Entonces yo soy hijo de pastor. Entonces mi padre comienza una iglesia dentro de una iglesia, es decir, una iglesia americana en Alabama, con deseos de plantar una iglesia entre latinos. Entonces mi hermano y yo empezamos a trabajar con mi padre con 11 años, muy jóvenes. Y claro, a medida que mi padre nos exponía al ministerio de una forma muy natural, nos llevaba con él a evangelizar, a discipular, a aconsejar, pues el Señor iba poniendo en mí este deseo del ministerio pastoral, ¿no? Y claro, esto se hace público, evidentemente, porque expreso mi deseo de eventualmente estar en el ministerio pastoral, y mi padre comienza a darnos oportunidades de predicar ya con 17, 18 años, ¿no? Entonces tengo 35 ahora, hacen las matemáticas. Son 12 años, ¿no? No es una broma. Son 17, ¿no? 16 años. 16 años. 17 años. Sí, comienzo a predicar y sí, desde ese entonces hasta ahora llevo predicando, aunque claro, desde que comenzamos la iglesia en el 2012, pues ya empiezo a predicar de una manera más regular, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, predico 2 o 3 veces al mes. Me pregunto cómo eran esas predicaciones de 18 años, 19 años. ¿Te queda algún recuerdo así? Sí, me quedan recuerdos. Recuerdo mi primer sermón con 7 años, que el pastor de la iglesia donde estábamos nos invitó a nosotros, a mi hermano y a mí y a su hijo,
a predicar y era Juan 14:6, algo básico, ¿no? Sí. Ya de joven recuerdo predicar mucho, no sé por qué, hice una serie no una serie, sino que tenía una tendencia a predicar sobre ovejas. Entonces prediqué de Juan 10, prediqué de Salmo 23, y eran predicaciones muy bien intencionadas, pero Sí. me imagino que si las escucho ahora serían un desastre. Pero lo mismo podría decir de mis predicaciones de ahora dentro de 15, 20 años. A lo mejor Claro, las escucho ahora y diría, ojalá, madre mía, seguramente. qué desastre. Muy bien, Alberto, entonces estamos hablando un poco acerca de tus inicios y ¿estás atesorando algún tipo de consejo que hayas recibido en ese entonces y que te haya sido de gran ayuda en tus inicios? ¿Y qué consejo darías tú a jóvenes expositores que están empezando esta tarea también? Sí, hombre, yo creo que un buen consejo es el recibir siempre, ¿no? Retroalimentación después de tu predicación de una persona más experimentada, ¿no? Creo que es necesario recibir eso constantemente y no tener miedo a ser ayudado, ¿no? A veces creo que la cultura que hemos creado, ¿no? Los evangélicos no es una cultura donde el predicador reciba retroalimentación de sus sermones, y creo que es de suma importancia, ¿no? Porque es la forma en la que crecemos, recibiendo crítica Sí. constructiva de otros. Entonces, les animaría a recibir retroalimentación de pastores más experimentados, pero también diría que es importante recibir retroalimentación de gente dentro de la congregación. Entonces, un ejercicio que yo hago con mucha recurrencia cuando voy de vuelta en coche de la iglesia a mi casa, o incluso cuando llego a casa, mi hijo mayor, Sergio, que tiene 13 años, miembro de la iglesia, bautizado y todo, le pregunto, oye, ¿cuál fue mi argumento? Habían cosas que no se entendían, alguna ilustración que era un poco ambigua, porque escuchar la perspectiva de, o sea, si un chico de 13 años puede decirte de qué va el sermón, hay muy buenas probabilidades de que el resto de la congregación lo haya captado también. Y también da pie a conversaciones con él sobre aplicaciones que he hecho, ¿no? Del sermón. O sea, que también es discipulado esa parte. Wow. Muchas gracias, Alberto. La verdad que es un muy buen hábito. En la mayoría de las iglesias evangélicas es solo un pastor y el que predica y se acabó. Entonces, cuando vos dabas ese consejo, compartías más o menos, me preguntaba yo, pero ¿y qué te va a decir alguien que no tiene a nadie a quien preguntarle? Pero con eso el ejemplo de tu hijo me parece que queda zanjada la cuestión, porque le podés preguntar a cualquiera. Interesante la pregunta también, de que no se trata de por ahí una pregunta genérica de cómo estuvo, te gustó o no te gustó, sino se trata más bien de una pregunta específica de cuál fue mi argumento, claro. Como qué diría, ilustraciones. como diría Sugel Michelena, a veces a los predicadores les encanta salir a pescar cumplidos. Sí. Sí, algo que hago yo, incluso cuando la gente de la congregación viene y, oye, qué buen sermón, les pregunto, ¿qué aspecto del sermón te ha ayudado más? Porque eso da pie a más conversación sobre el sermón y no simplemente recibir el halago, ¿no? Claro. Y es interesante escuchar lo que la gente te dice y también recibir crítica, ¿no? Y no ponerse a la defensiva, porque a veces nos ponemos a la defensiva, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme? Sí, es verdad. Y yo creo que una vez creas esa cultura de retroalimentación es muy sano, muy sano. Y después, lo otro que es muy sano, el otro consejo es no hagas la preparación del sermón por tu cuenta. Entonces, durante los últimos 2 meses, ahora con mis viajes y eso no he podido, pero hay un hermano en nuestra congregación que está en proceso de membresía y estoy quedando con él los jueves en su casa y le presento el trabajo que he hecho hasta ese punto, ¿no? Sí. Que normalmente estoy ya prácticamente a punto de escribir el manuscrito y me siento con él y veo el texto con él y él me da algunos puntos que a lo mejor yo no he visto, me da a lo mejor una perspectiva más laica, ¿no? del texto, una lectura diferente, a lo mejor viendo cosas que yo no veo. Y eso me ha servido a mí para discipularle, me ha servido para ayudarle a saber cómo leer la Biblia bien. Entonces yo creo que la predicación va más allá del domingo, o sea, el domingo es la culminación de eso, pero de la predicación pueden surgir
muchísimas oportunidades de discipulado y de ser ayudado también uno mismo. Muy bueno. A veces cuando hablamos de predicación o hablamos de justamente esto que estamos hablando, ¿no? La predicación o la enseñanza, tendemos a separarlo, como la predicación es una cosa y la enseñanza quizás otra. Y ¿pensás que todos somos llamados, crees que todos somos llamados a enseñar la palabra? Yo creo que todos somos llamados a enseñar la palabra porque somos padres, esposos, miembros de un cuerpo, de una iglesia, y todos somos llamados a discipular. Entonces, sí, en ese contexto todos somos llamados a enseñar. Ahora, cuando hablamos de el contexto de la congregación reunida el domingo, cuando observamos las ordenanzas, cuando la iglesia está reunida como un cuerpo, solamente aquellos que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito 1 pueden predicar. Sí. Me encanta lo que mencionas porque lo deja de una forma clara a la separación que hace. Y esta semana en el Simon Trust justo hablamos con Mauro y me contaba de una persona en su grupo que él estaba acá y dijo, yo quiero capacitarme porque tengo que enseñarle a mis hijos todas las semanas. Y eso pone en perspectiva, ¿no es cierto?, el taller, creo también como el objetivo, ¿no? Claro. ¿Qué consejo podrías darle a alguien que quizás todavía no logra esta diferenciación y dice, yo no necesito prepararme en un seminario o en un taller porque yo todavía no enseño, quizás es muy joven y no siente que está enseñando, no siente que tiene un rol a cargo ni siquiera dentro de la iglesia o en un ministerio y no lo ve? ¿Qué consejo le darías a un joven? Hombre, yo creo que habría que llevarles a las escrituras, ¿no? Y hacerles ver o sea, hay una responsabilidad sobre el padre de discipular, enseñar a la familia, liderar a la familia, ¿no? O sea, lo ves en el Pentateuco, ¿no? O sea, sobre el padre, ¿no? La responsabilidad de exponer la ley a los hijos, etc. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, tu responsabilidad es hacer esto y lo tienes que hacer de una manera expositiva. Es decir, es que ser expositivo no es un estilo, no es un método, es leer la Biblia en su contexto, entendiendo la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que hacer todos. Entonces, sí, creo que le exhortaría a aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado de enseñar a su esposa e hijos. Sí. Sí, y pienso que el mandamiento de exhortados unos a otros y enseñados unos a otros también es para todos. O sea, no deja a nadie exento del mandamiento. Es una responsabilidad clara de la cual debemos cumplir. Sí. Inclusive poniéndolo desde otro lado también a una persona no casada, ¿cierto? Un joven, un soltero donde hoy está en su iglesia, ¿le darías el mismo consejo pensando en que tiene que edificar a sus hermanos, en que tiene que edificar? Claro. Quizás hoy no tiene familia, quizás no tiene hoy una responsabilidad de esta, pero ¿sería un consejo similar el que le darías? Claro, es que todos somos llamados a estar en misión, ¿no? Y la misión es discipular. Entonces, tú no puedes enseñar la palabra a otros si no sabes cómo leerla, cómo aplicarla a tu propia vida. Y que eventualmente, si Dios quiere, te va a dar una esposa, unos hijos. Y no, ¿por qué esperar hasta entonces, cuando puedes empezar ya, ¿no? a enseñar la palabra a otros, a tu propia vida, ¿no? Sí, eso me parece que está muy bueno de todo el taller de capacitación en predicación, y que vos recomendaste ahí en un taller de que mucho de esto se puede enseñar al resto de la congregación, porque gran parte de los ejercicios es leer la Biblia, entender la Biblia en su contexto y antes de traerla acá, entonces es muy útil para todos realmente. Sí, Jeremy Mix, cuando le pregunto, o cuando le he escuchado hablar de su ministerio con Simeon Trust, él dice, mi trabajo es enseñar a pastores a leer la Biblia. Y suena como una broma, pero es verdad, ¿no? Necesitamos aprender a leer la Biblia porque a veces, cuando no enseñamos bien la Biblia es porque no la estamos leyendo bien, ¿no? Entonces, es de suma importancia. Sí. Ahora queremos hacerte una pregunta más y queremos
escucharte, ¿cuál sería tu consejo a un miembro de una iglesia? Has mencionado mucho el tema de la importancia de predicar o de enseñar, lo dijiste del lado de enseñanza, expositivamente la palabra, lo mencionaste en el contexto de un padre enseñando a su esposa, a sus hijos, expositivamente. Entonces estamos hablando de un estilo de vida, de lo que la palabra nos dice. Ahora, ¿cómo animarías a un miembro de una iglesia que está en una iglesia donde sus pastores no están enseñando de esta forma? ¿Qué pasos lo animarías a que pueda tomar? Yo creo que, no sé si diría pasos, pero yo creo la actitud con la que debe de encarar las situaciones con paciencia. Es decir, este hermano o hermana no han llegado, o sea, no han llegado a estas conclusiones sobre cómo debe de enseñarse y predicar la Biblia de la noche a la mañana. Fue un proceso de tiempo, mucho tiempo. Entonces no podemos esperar que algo que nosotros ha requerido años en abrazar, esperar que otros lo acepten de la noche a la mañana. Entonces yo creo que la paciencia es esencial y que hay un claro mandato en las Escrituras hacia la unidad. Entonces tenemos que intentar mantener la unidad dentro de la iglesia y orar, ser paciente y hacerlo con un tono, con un buen tono, ¿no? Ir al pastor con un buen tono y decir, oye, he sido bendecido con esto, me encantaría que vinieses conmigo la próxima vez, a ver qué te parece, y hacerlo de una manera humilde, sí, con respeto y con paciencia. Yo creo que la paciencia es importantísima, ¿no? O sea, yo no llegué a esto, yo tardé años, ¿no? en llegar a estas convicciones. Entonces, sí hay que ser pacientes y que tenemos que confiar en el Señor. Es decir, yo me convertí en una iglesia donde se predicaba de una manera temática, pero por la gracia de Dios creí en el Evangelio, ¿no? Entonces, sí, queremos que todos los pastores del mundo eventualmente lleguen a esta convicción sobre la predicación expositiva, pero que requiere su tiempo y que el Señor en su tiempo le dará a esta hermano estas convicciones o no. Y si no llega a esas convicciones, a lo mejor es el momento de, oye, he sido paciente, pero veo que no hay cambios, y con el mismo respeto con el que ha sido a ellos, decir, oye, necesito ir a una iglesia donde se predique de esta manera porque he llegado a estas convicciones, os amo en el Señor, quiero irme de esta iglesia bien, quiero honraros cuando salgo de esta iglesia y quiero irme con vuestra bendición, etcétera, etcétera. Pero hacerlo con paciencia, con amor, creo que es esencial. Sí es, y también pienso que a veces la actitud de algunas personas que están empezando a entender las doctrinas de la gracia, por ejemplo, o lo que es la predicación expositiva, a veces se toman como una actitud un poco consumista, en el sentido de no me gustaron el estilo de las prédicas, no me gustaron cómo se enseñó, qué es lo que cantamos, pero esa persona no está comprometida para nada, no sirve a sus demás hermanos y tampoco tal vez esa misma persona se está preparando para poder enseñar con fidelidad. Es decir, yo juzgo a quienes están por encima, pero yo no hago nada al respecto. Yo creo que deberían prepararse para poder enseñar con la palabra ellos, al menos fielmente, independientemente de que si tengan el lugar o no, pero uno hacer de su parte, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la fiel aplicación de la palabra a nuestras vidas cambia la forma en la que tratamos a la gente. Sí. Entonces, si un día descubres la aplicación expositiva y sacas un martillo y un hacha y empiezas a cortar cabezas, tienes que pensar, oye, veo en las Escrituras que la actitud de aquellos que aplican fielmente la palabra a sus vidas es amor, gracia, paciencia, o sea, los frutos del Espíritu Santo, madre mía. O sea, entonces, sí, hay que cuestionarse si han hecho de la palabra un método, un producto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero sí, esto es común, ¿no? En gente que a lo mejor es inmadura en la fe y necesitan a personas en su entorno que les ayuden a frenar un poquito. Oye,
tranquilo, paciente. Este hombre que lleva 35 años en esta iglesia, que ha sacrificado de todo su familia para llegar a este punto, y que te llegue alguien que lleva 5 años en la iglesia y te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, creo que no es seguir el patrón bíblico. Creo que ese hombre merece respeto, merece ser escuchado, y evidentemente si tú has descubierto algo que te ha ayudado y que quieres que ayude a la iglesia, y tú amas a tu iglesia, tú quieres que tu iglesia también reciba esto, pero hay que hacerlo con un tono que refleje el evangelio que tanto anunciamos, ¿no? Qué buen consejo. Por último, pensando en los jóvenes, si tuvieras que dar un último consejo, ¿no? Unas palabras de ánimo a los jóvenes que nos están escuchando. Y por supuesto nos están escuchando, pero primero te estamos escuchando nosotros. Y venimos no muy lejos, pero unos años atrás y buscando crecer en el Señor, capacitarnos. ¿Cuáles serían tus palabras de ánimo, tus consejos a quienes venimos unos años atrás? No te estoy diciendo que son más grandes, pero... No, ya se sacó 6 meses, creo. No, creo algo con lo que batallo mucho es con la impaciencia, ¿no? Y con esta urgencia, y creo que es juvenil, ¿no? Es normal, somos jóvenes y siempre hay esta urgencia de querer ver las cosas hechas. Hablando con lo de antes, ¿no? Con el tema de antes. Hemos descubierto algo y queremos que rápidamente nuestra iglesia lo acepte. Pues eso a mí me ha afectado en muchas etapas y muchos aspectos de mi vida, ¿no? Uno de ellos es la plantación de iglesias. Nosotros tenemos 10 años como iglesia. Empezamos muy rápido, nos extendimos demasiado por urgencia, y en ese proceso de hacer las cosas con prisa, con urgencia, hice mucho daño a mi matrimonio, hice mucho daño a gente, y todo en nombre de la urgencia, ¿no? del evangelio, ¿no? Sí. Y algo que he estado aprendiendo recientemente, que he escuchado a otros hermanos, es la paciencia. O sea, ser paciente. El Señor está en control de todo, ¿no? Él quiere que nuestras iglesias crezcan, Él quiere que crezcamos como pastores, como cristianos, tranquilo, ¿no? Y hay 2 cosas que creo que me ayudaron mucho. Uno fue el consejo de un amigo mío, Ted Sen, que hablando del ministerio del ministerio de plantación de iglesias o lo que sea, dice, en ninguna parte de la Biblia se compara la plantación de iglesias con un tornado. Habla de flores que dan fruto, y eso a mí me impactó mucho, porque a veces me enorgullecía en el hecho de que fuese un tornado, ¿no? O sea, arrasaba. Sí. Y no hay nada maduro ni heroico en eso. Creo que es lo contrario, es una señal de inmadurez, ¿no? Y después lo otro, algo que me dice mucho uno de mis compañeros de Simeon Trust, Alexis Pérez. Él siempre nos dice a mí, a Nico, el tiempo está en nuestro lado, el tiempo está a nuestro lado. Y es algo para mí tan útil, porque es verdad. O sea, las mejores decisiones que yo he tomado, mi familia ha tomado, mi iglesia ha tomado, han sido decisiones que hemos tomado con paciencia, con mucha oración y con mucho tiempo, no apresuradas. Cada decisión apresurada que hemos tomado han sido casi siempre malas decisiones. Entonces yo creo que la paciencia sería algo de lo que aconsejaría, indudablemente. Muchas gracias, Alberto, por compartir de tu tiempo con nosotros y poder tener un episodio más de Bosquejos. Esperemos de que puedan ser de edificación para ustedes y que pronto estaremos subiendo otro episodio. Muchas gracias. Hasta luego.